Bueno, estimados amigos, continuamos entonces con superficies de revolución. Continuamos en este caso con unos conceptos fundamentales para poder hacer los ejercicios. Entonces, tenemos esta curva directriz que está en el plano XY y la recta generatriz se va a hacer girar en torno al eje Z. Como dijimos, al girar la curva en torno al eje Z, al dar una vuelta, va a describir multitud de circunferencias que generalmente van a tener un radio variable. Por ejemplo, en este caso, podemos apreciar que al girar en torno al eje Z, las ecuaciones van a ser paralelas, las ecuaciones de las circunferencias generadas van a ser paralelas al plano formado por las letras faltantes. Las letras faltantes serían X, Y, entonces esas circunferencias tendrán por ecuación X2 más Y2, R2 variable, esa R es variable. Observemos que al desplazarnos en el eje Z, el radio no permanece constante, es variable. Por tanto, si nos vamos a desplazar en el eje Z y el radio es variable, el radio es función de Z, el radio depende de Z, entonces escribimos radio es función de Z. Y entonces tendremos aquí reemplazando en la ecuación X2 de las circunferencias, X2 más Y2 igual a función de Z al cuadrado, porque el radio es función de Z, entonces reemplazo sencillamente y queda función de Z al cuadrado. Aquí ya el problema es hallar función de Z y luego veremos cómo se halla función de Z de una manera muy fácil. Por ahora lo importante es que sepamos deducir las ecuaciones conociendo el eje de rotación. Si el eje de rotación es el eje Z, las ecuaciones serán X2 más Y2 igual a función de Z al cuadrado. Miren que este radio siempre va a ser función del eje de rotación. Aquí tendremos, en el caso de que ya el eje de rotación no es el eje Z, sino el eje X, entonces las ecuaciones de las circunferencias generadas al girar la curva van a ser en función de las letras faltantes, o sea, de Z y de Y, Z cuadrado más Y cuadrado, y lo mismo que el caso anterior, R va a ser variable. Y R va a ser variable, va a depender de quién es el eje de rotación, es X. Entonces va a ser función de Z al cuadrado. Pues perdón, función de X al cuadrado. Aquí tendríamos que el eje de rotación es el eje Y, entonces las circunferencias generadas van a tener que ver con las letras faltantes X y Z. X cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado, R variable, y R es variable, R varía en función del eje de rotación que es Y, o sea que quedaría X2 más Z2 igual a función de Y al cuadrado. También es importante establecer este otro concepto, que no necesariamente la curva generatriz, o sea la curva que va a girar, va a ser una curva exactamente, puede ser una recta o una curva, no importa. Por ejemplo, en este caso, la curva generatriz, la curva que va a girar, que va a describir las circunferencias en torno al eje Z, es una con forma de S, y ya vimos que generaría una especie de jarrón. Entonces la curva generatriz siempre se va a considerar que está en uno de los planos cartesianos, o sea en ZX, en ZY o en XY. Ya para volver a hacer énfasis en que las circunferencias generadas no necesariamente van a tener radio igual, sino que el radio va a ser de diferente diámetro y es función del eje de rotación. También es importante conocer que si una curva, la curva inicial, la cual vamos a arrancar para generar, la consideramos inicialmente en uno de los planos coordenados. En este caso, esa curva está en el plano ZY, y las circunferencias, ya sabemos, van a girar para describir la curva va a girar para describir una multitud de circunferencias de radio variable.
Aquí tendríamos entonces otros conceptos que nos van a servir a la hora de hacer ejercicios de superficies de revolución.